presentamos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien prestar atención, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Bienvenido al repaso de la lección por el pastor Eric Barría. Hola mis amigos, qué gusto volvernos a encontrar para compartir este breve comentario de la lección de escuela sabática que para esta semana lleva como título Milagros alrededor del lago. Y es este lago donde Jesús hizo mucho de su ministerio, mucho de sus milagros. Y así como la semana pasada nos dedicamos a estudiar un poco algunas parábolas, esta semana nos concentramos en algunos milagros portentosos, cosas sobrenaturales que son no entendibles en la mente del hombre, pero que las aceptamos por fe porque están basadas en el poder de nuestro Dios. El primer milagro que analiza el evangelista Marcos es el incidente en el lago cuando Jesús, después de un tremendo día de exposición de la palabra de Dios, se sube al barco y entonces queda tan exhausto que se duerme. No sé si alguna vez de tanto que has hecho en el día sientes algo natural. El sueño, dice la Biblia, dulce es el sueño del trabajador. Y después de trabajar como lo hacía Jesús, él se duerme en la parte del frente del barco y en eso viene una gran tormenta. La historia dice que ellos se sienten abrumados y al principio intentan por sus propias fuerzas hacerlo. Cuando ven que no pueden, entonces despiertan a Jesús. Y Jesús se levanta, reprende al viento, reprende al mar y también los reprende a ellos diciéndoles que su problema tiene que ver con la fe. Sabes, esta historia de las tormentas es muy importante porque este milagro que ocurrió nos da lecciones a todos los que enfrentamos tormentas en la vida. Seguramente mientras estás escuchando este repaso, tienes o has pasado por una tormenta. Las tormentas de la vida son inesperadas. Las tormentas de la vida llegan cuando todo parece que está bien en la vida. Un día estás caminando normal, recibes una llamada y del otro lado hay una persona que amas diciéndote que ha ocurrido un grave accidente. O te llaman para decirte que ya no tienes más trabajo y entonces ahora no sabes qué hacer. Las tormentas atacan a traición. El barco iba bien, todo parecía bien, el día había sido favorable y de repente nubes, oscuridad, truenos, relámpagos. Así es la vida del ser humano. En cualquier momento vemos cómo todo se aprieta y llegamos a un momento en que no sabemos para dónde ir. Por eso este milagro es tan importante, porque el mismo poder que Jesús usó para calmar la tormenta está a tu disposición si crees. Ahora, hay algo interesante que quiero destacar en este aspecto. ¿Se acuerdan que cuando le pidieron señal a Jesús, Jesús dijo, yo no les voy a dar ninguna señal más que la de Jonás? ¿Qué otro personaje en la Biblia fue capaz de dormirse en una tormenta? Jonás. Ahora Jesús está durmiendo, exhausto, y ese dormir de cansancio, de confianza en su Dios, quería darles una lección de confianza a los discípulos. Porque los discípulos se desesperan y cuando los discípulos lo ven dormido allí no se alegran, no dicen, ay, qué bonito Jesús, está dormido, seguramente está confiando en Dios. No, lo ven como, oye, ¿por qué no nos ayudas? ¿No ves que perecemos? Sienten miedo y es en ese temor que levantan a Jesús como diciendo, ¿cómo es posible que veas que el barco se está hundiendo y tú no haces nada? ¿Te has sentido así alguna vez? Que estás pasando una situación de injusticia, alguna situación difícil y como que el cielo está en silencio. Es allí donde Jesús se levanta y reprende al viento y le dice, hombres de poca fe. El problema no estaba en el viento, el problema no estaba en la tormenta, el problema estaba en el corazón incrédulo de los discípulos, que habiendo visto cómo Dios había hecho grandes cosas por ellos, dudaban y olvidaban el poderoso brazo de Dios que había cuidado de ellos tantas veces antes.
somos fáciles para olvidar. Y en el olvido entra la desconfianza. Y en la desconfianza entonces no hay fe. Y es justamente esa fe que nos hace gritar, que nos hace clamar, que nos hace hasta juzgar a Dios de una mala manera. Piensa un poco en el poder de Dios. Tienes que aprender a apoyarte en ese poder que está a tu disposición. Cierra tus ojos y ve cómo Dios, el que calma el viento y el mar, también puede calmar esa crisis que estás enfrentando en este momento. Luego hay un viaje interesante hacia Gadara, donde suceden cosas extraordinarias que abren de nuestros ojos un telón del cual estudiamos en otros trimestres sobre el gran conflicto. Porque un hombre endemoniado que lo habían atado con cadenas y siempre se andaba golpeando y dando voces en las montañas, va corriendo a Jesús, se arrodilla. Obviamente los discípulos, llenos de miedo porque no entendían lo que Jesús estaba haciendo, salen huyendo, pero ven al demonio, al hombre endemoniado, lo ven de rodillas a Jesús y le dicen: no me molestes. Jesús los reprende y entonces los demonios piden permiso para ir a un hato de puercos. Los cerdos se desbarrancan, se matan. Los que lo vieron se asustaron y fueron al pueblo a decir que habían tenido una pérdida grande debido a Jesús, y en vez de agradecer que había Jesús transformado al hombre que era el peligro y el terror de esa comunidad de Gadara, llegan y le piden a Jesús que se vaya. Y Jesús accedió. Fue rechazado. El hombre que una vez estuvo endemoniado quiere seguirlo y Jesús le da una misión. Le dice: no, quédate aquí porque tu familia, tus amigos necesitan oír el más grande testimonio de la vida. Y es que Dios puede transformar tu corazón. Y este hombre fue un gran misionero en todo Gadara. ¿Por qué decimos que aquí se puede ver el gran conflicto? Bueno, se puede ver la lucha entre Dios y Satanás. Se pueden ver los movimientos, se puede ver que el enemigo puede tomar posesión de los corazones. Pero Jesús es más poderoso que él. Los demonios reconocen a Jesús como el Salvador. Y dice: vienes a molestarnos, a atormentarnos. Quiere decir que la presencia de Dios, la santidad de Dios y todo lo que tiene que ver con Dios molesta al enemigo. Por eso cuando tú quieres consagrarte, cuando tú quieres servir al Señor, el diablo se va a incomodar porque él no le gusta un discípulo consagrado. Él quiere un corazón tibio, a medias, que le sirva un día sí, un día no. Él quiere un corazón que se doble. Y por eso es tan importante entender el gran conflicto. Los demonios aparentemente van y hacen lo que quieren con los cerdos, y eso causa que la gente no quiera y rechace a Jesús. Le piden que se vaya y aparentemente el diablo vuelve a ganar en esta situación, pero ahora Jesús les deja un gran misionero transformado y que con su testimonio viviente sería de salvación e inclusive de mayor influencia que el mismo Jesús. Es por eso que este capítulo nos abre el telón sobre el gran conflicto de dos poderes que están tratando de dominar el corazón del ser humano y cómo Dios responde y actúa de cierta manera. Ahora el Evangelio de Marcos nos lleva a la historia de un padre. Si tú eres padre, vas a poder entender un poco más a Jairo. Jairo, dice la Biblia, que era alguien importante en la sinagoga. Generalmente era de la sinagoga que salían todos los enemigos de Jesús. Así que el hecho de que haya sido un principal de la sinagoga quiere decir que era un asunto desesperado. Tanto así que hasta se le arrodilla a Jesús y le dice: tengo una hija que está enferma, que está muriendo y necesito que la cures. Era algo vergonzoso tal vez para él, siendo tan importante, ir a un carpintero, hijo de carpintero, para que le ayudara. Pero en su desesperación, no sé si alguna vez has sentido esa desesperación por darle algo a tus hijos
y luchas y haces todo lo que puedas. ¿Saben? Eso solo lo puede entender un padre. Un padre, una madre que ama a sus hijos, no le importa arrodillarse ante quien sea con tal de llevar bendición a sus hijos. Y en esa desesperación le pide a Jesús y Jesús le dice, está bien, vamos. Así que él iba apurado, pero en eso hay otro sándwich aquí, y es que en el camino se aparece una mujer que toca a Jesús y Jesús detiene el camino. Yo me imagino la desesperación que tuvo Jairo cuando Jesús se detuvo, porque él está deseoso de llegar rápido a su casa, pero en el camino Jesús se detiene porque una mujer lo tocó. ¿Qué tan importante era eso? ¿Por qué Jesús se detiene si sabe que le estoy pidiendo que venga rápido porque mi hija está a punto de morir y solo él puede ayudarme? Y ahora Jesús se detiene. ¿Cuán desesperado estaría Jairo en ese momento en que Jesús empieza a decir, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Aquí en medio de esta historia de Jairo aparece una historia sorprendente referente a la fe. Y es que una mujer que tenía 12 años sufriendo un flujo de sangre toca con fe el manto de Jesús de una manera distinta, no una manera acostumbrada como la tenían los discípulos o la multitud. De paso, hay un peligro en la costumbre. Cuando nos acostumbramos a estar cerca de Jesús y no sucede nada. Nos acostumbramos a ir a la iglesia, nos acostumbramos a tocar a Jesús en sociedades jóvenes, nos acostumbramos a orar, nos acostumbramos a leer la Biblia, incluso algunos se acostumbran a diezmar, ofrendar y a guardar el sábado, que es algo tan natural, tan habitual, que no sucede nada en su corazón. Pedro sale ahí diciendo, pero ¿cómo vas a decir quién te ha tocado si te venimos tocando? Pero no, Jesús estaba hablando de un toque diferente. Mañana, cuando estés en el templo, tienes que ir como esta mujer para que suceda ese milagro que tú tanto estás esperando. Ella se acerca y toca con fe, sabiendo que había poder para bendecir la vida de ella. Cuando se encuentra ella delante de Jesús, le cuenta todo y cómo en el acto fue sanada. Qué lindo testimonio y poder de Dios dispuesto para nosotros cuando se lo permitimos. Yo imagino a Jairo ahí diciendo, sí, está bien, pero vámonos, vámonos. Llegaron un poquito tarde, la niña había muerto. Jesús solo se lleva a Santiago, a Juan, a Pedro. Pide que todos salgan y solo quedan con los padres allí. Y de una forma maravillosa le dice, Talita cumi, corderita, levántate. Y en ese momento la niña despertó. Jesús introduce el tema del estado de los muertos diciendo que la niña está durmiendo. ¿Sabes por qué? Porque la muerte no es muerte para los hijos de Dios. La muerte es solo un descanso, es un sueño. Y una vez despertados cuando suene la trompeta, podremos estar con Cristo para siempre. Si has perdido un ser amado, si te sientes triste porque no estás con esa persona que amas, déjame decirte que el Señor Jesucristo despertará a los que duermen en el polvo de la tierra. Y Marcos hace el cierre del sándwich diciendo que la niña también tenía 12 años. Fíjense bien, 12 años tenía la mujer de flujo de sangre y 12 años tenía la niña. Ambas recibieron un milagro que está dispuesto para ti si abres tu corazón y crees. Una pregunta, ¿tú crees en los milagros de Dios? Otra pregunta, ¿necesitas hoy un milagro del Señor? Pues el Señor está dispuesto. El problema con los milagros no está en Dios. Está en nosotros, que a veces el Señor quiere bendecirnos, pero nosotros no permitimos su obra en nuestro corazón. Ahora Marcos nos lleva a un incidente en la vida de Jesús donde Él visita a su pueblo, de donde Él había crecido, Nazaret. Lo interesante es que se menciona que no hizo milagros allí, salvo unos cuantos milagros hizo, y Marcos menciona que fue debido a la incredulidad de ellos. ¿Cómo así? Es que lo vieron crecer allí, lo vieron en la carpintería, lo vieron jugar con ellos. No sé si te has dado cuenta, pero muchas personas que te vieron no pueden en su mente verte crecer y brillar, porque les causa cierto fastidio. La mayoría de seres humanos les gusta que a las personas les vaya bien, pero no
más bien que a ellos. Es decir, te tiene que ir bien, pero no mejor que a mí. Y esa es la ley que hay en el mundo. ¿Cómo es que este hijo de carpintero ahora se cree un gran maestro? Y eso causaba una incomodidad en las personas a tal punto de que Jesús fue rechazado allí. ¿Te has sentido rechazado tú alguna vez? ¿Con tu propia familia o con tus propios amigos con los cuales creciste? ¿Con tus vecinos? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes tu corazón herido porque ellos no te agregan, sino que te alejan? Pues Jesús sabe lo que es sentirse rechazado, porque Jesús fue rechazado también, pero eso no detuvo la obra que él tenía que hacer. Por eso no puedes detenerte por lo que piensen los demás o por los que te rechazan. Generalmente el rechazo no tiene que ver nada contigo, sino que el rechazo tiene que ver con las personas que te rechazan. Es decir, no te están rechazando a ti, sino que son ellos mismos que rechazan tu brillo, que rechazan lo que has crecido porque te está yendo bien. Y bueno, hay otros detalles más por los cuales te pueden rechazar. En estos años de ministerio he conocido el rechazo. Algunas personas se sienten atacadas cuando tú estás brillando de más. Y por eso evitan, cierran puertas, pero no te preocupes ni te desesperes. Otras puertas se abren y otros caminos se abren para que puedas crecer y tener grandes bendiciones. Y ahora Marcos habla de dos historias interesantes. Una es del envío de los discípulos con el poder de Dios para hacer grandes cosas y también la muerte de Juan el Bautista. Es interesante el contraste entre las dos historias. Vemos a los discípulos viniendo contentos con Jesús por el éxito que tuvieron, porque los demonios se sometían, porque hacían milagros, venían contentos a contarle a Jesús todo lo que habían hecho en nombre de Dios. Y por otro lado vemos a Juan el Bautista decapitado porque Herodes no tuvo la capacidad o el discernimiento de ver que estaba siendo engañado por el enemigo. Y la historia de Juan el Bautista contrasta con el éxito de los discípulos a un aparente fracaso. Humanamente fracaso, porque el ministerio de Juan el Bautista fue grandioso. Fue el que preparó el corazón de las personas para recibir al Mesías en su corazón. Pero, humanamente hablando, fue un fracaso. Así que hay una definición interesante de lo que es el fracaso. No todo fracaso es fracaso ante los ojos de Dios. Algunos fracasos son grandes bendiciones en el reino de los cielos. Fracasaste, no te desesperes. Los fracasos forman parte de la vida. Lo importante es hacer de corazón y cumplir la misión que Dios te ha dado. Juan el Bautista no fracasó. La gente lo vio como fracaso, pero Juan el Bautista tuvo éxito porque hizo la obra que Dios le mandó a hacer. Si fracasaste en ese trabajo, si fracasaste en ese negocio, si fracasaste en esa relación, no te desesperes. Juan el Bautista es la lección que todos debemos aprender, porque esta vida está llena de fracasos, que no son fracasos, son lecciones para intentarlo nuevamente. Y aún si tenemos que dar la vida por Cristo, cuando Cristo venga, veremos cómo Dios recompensa el éxito de aquellos que trabajan por Él. Y por último, la lección nos lleva a un momento donde los discípulos vienen de esa gira, están cansados y el Señor los lleva a descansar. Cuán importante es el reposo, cuán importante es el descanso cuando hacemos el trabajo por Dios. La recreación es muy importante y necesaria para la vida del hombre. El descanso físico, emocional, espiritual en Dios es muy importante. Y Jesús empieza a hablar a una gran multitud, se reúnen miles de personas, se cuentan a los hombres, eran 5,000, así que podemos llegar a pensar que habían unas 15,000 personas allí con hambre, y Jesús resuelve el problema. Y después que resuelve el problema, Él se va a orar.
los discípulos son enviados en el barco y en medio del lago nuevamente otra tormenta. Jesús los ve desde lejos, se acerca caminando, los calma, entra y los lleva a Capernaum, a puerto seguro. Hay muchas lecciones, pero quiero destacar algo que sucedió cuando Jesús llega caminando y los encuentra, entra a la barca y los lleva a Capernaum. Fíjense bien lo que dice Marcos capítulo 6, 51 y 52. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Ellos se asustaron mucho y se maravillaban. Y escuchen bien, pues aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Este versículo me llamó mucho la atención. Fíjense bien, ya el gran milagro de los panes había ocurrido. Ahora estaban en otro gran milagro. Jesús detiene la tempestad nuevamente, camina sobre el mar, entra al barco. Y dice Marcos que ellos todavía no habían entendido el milagro del pan. ¿Cómo así? Si ellos vieron que el pan se multiplicó, ¿por qué dice Marcos que ellos no habían entendido el milagro? Y después agrega, porque su corazón todavía estaba endurecido. ¿Quiere decir que yo puedo ver milagros y no entenderlos? Porque una cosa es el milagro, otra cosa es entender el milagro. Una cosa es lo que vemos y otra cosa es cómo lo interpretamos. Fíjense que aquí Marcos está diciendo que ellos vieron pero no entendieron. ¿No será posible eso que nos esté sucediendo entonces? De cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros, cuántos milagros, cuántas puertas ha abierto y nosotros todavía no entendemos el milagro. Sí lo vimos, si nos preguntan, sí lo vimos. Vimos las 12 cestas llenas, lo vimos caminar, lo vimos entrar, lo vimos calmar la tormenta, pero no entendemos el milagro. ¿Qué quería Jesús decir o hacer con ese milagro? Por eso, ¿saben? Mucha gente que se le acercó a Jesús queriendo un milagro, Jesús no les hacía el milagro. ¿Sabes por qué? Porque algunos decían, mira, si haces un milagro voy a creer en ti. Pero está comprobado en la Biblia que muchos de esos que vieron esos milagros después gritaron, crucifíquenle, crucifíquenle en la cruz del Calvario. No es suficiente ver el milagro. El Señor ya ha hecho grandes milagros en tu vida, pero no es suficiente que los veas o que los recuerdes. Tienes que entender por qué Jesús está multiplicando el pan en tu casa. Tienes que entender por qué Jesús está calmando tu tormenta. Debes entender por qué Jesús está caminando. Tu corazón endurecido necesita la obra de transformación del Espíritu Santo para ver y para entender lo que Dios está haciendo por ti. Ha llegado el momento de hacer una oración, un llamado especial a la obra de milagros que Jesús quiere hacer por ti. Acompáñame, vamos a orar juntos. Señor, gracias te damos porque está registrado lo que hiciste en la tierra. Lleno de milagros, Señor, habían comunidades enteras en donde no se escuchaba un solo ruido de dolor. Pero, Señor, con todos tus discípulos tenían el corazón endurecido para ver. Señor, una vez resucitaste muertos y con todo la gente no creyó. Porque no es suficiente el milagro si no ocurre en el corazón, porque el mayor de los milagros es lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Por eso, Señor, yo quiero poner en tus manos mi vida y todos aquellos que están orando conmigo en este momento, para que ese milagro que ya ocurrió podamos entenderlo, o ese milagro que nos hace falta podamos aferrarnos a él con fe, sabiendo que usted, Señor, hará lo mejor para nosotros. Bendiga, Señor, a todos mis amigos y hermanos que van a oír este mensaje, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.